Mintió y usó documentos falsos para obtener la entrevista con mi madre. Hizo afirmaciones escabrosas y falsas sobre la familia real, lo que aprovechó sus miedos y alimentó la paranoia. Durante décadas, el mundo ha estado cautivado por la vida y el legado de la princesa Diana. Su compasión, gracia e innegable conexión con el público la convirtieron en la princesa del pueblo. Pero tras la glamurosa imagen se escondía una madre que adoraba a sus hijos por encima de todo. Ahora, tras años de secretismo, una carta perdida de Diana a su hijo mayor, el príncipe Guillermo, por fin ha salido a la luz. ¿Qué quería que supiera? Acompáñenos a descubrir el impactante contenido de la carta perdida de la princesa Diana al príncipe Guillermo y los secretos que revela. Las cartas personales de Diana. Todo empezó discretamente, casi desapercibido, en el catálogo de una casa de subastas londinense en julio de 2004. No había titulares llamativos ni anuncios importantes, solo una simple lista de cartas manuscritas de la difunta princesa Diana. Pero estas no eran cartas cualquiera, eran profundamente personales, una ventana única y sin filtros a su mundo privado. Entre la colección, una carta destacó de inmediato. Hablaba de su hijo mayor, el príncipe Guillermo, de una manera que revelaba lo mucho que significaba para ella. La subasta, organizada por SS, presentó la correspondencia personal de Diana con Violet Collison, una mujer que había sido más que una simple ama de llaves. Fue una confidente de la familia Spencer durante décadas. Violet había presenciado la transformación de Diana, de una joven tímida a la mujer más famosa del planeta, y estas cartas reflejaban ese viaje, a diferencia de los documentos oficiales del palacio, que a menudo eran cuidadosamente seleccionados y pulidos. Estas cartas eran directas y personales. Capturaron la montaña rusa emocional de la vida de Diana, sus dificultades con las expectativas reales, el caos abrumador de los preparativos para una boda vista por millones de personas y, sobre todo, los altibajos de la maternidad. Una carta particularmente encantadora, fechada el 8 de julio de 1981, pocas semanas antes de su boda con el príncipe Carlos, retrataba a una joven futura novia atrapada en un torbellino de preparativos de última hora. Sin embargo, a pesar del frenesí que la rodeaba, las palabras de Diana tenían un tono alegre y desenfadado. Todos corren por aquí arreglando cosas de última hora, pero la novia mantiene la calma. Este pequeño comentario insinuó la calidez y la cercanía que la hicieron tan querida por el público. Pero con el paso de los años, sus cartas adquirieron un tono más serio. La despreocupada emoción de una joven princesa dio paso a emociones más profundas, frustración, preocupación y, sobre todo, a una devoción inquebrantable por sus dos hijos. Lo que hizo estas cartas tan extraordinarias no fue solo lo que Diana escribió, sino las emociones que transmitían sus palabras. Revelaron a una madre que pensaba constantemente en la felicidad, el bienestar y el futuro de sus hijos. Aunque el mundo había visto a Diana a través de fotografías, documentales y entrevistas dramáticas, estos mensajes manuscritos ofrecían algo diferente. No estaban destinados al público, eran discretos, personales e íntimos, prueba de cuánto anhelaba que sus hijos crecieran con bondad y compasión, algo que a menudo era difícil de conservar entre los muros del palacio. Una carta particularmente conmovedora, fechada el 21 de junio de 1989, lo reflejó a la perfección. Escrita en papel oficial del Palacio de Kensington, estaba dirigida al sargento George Plum, del grupo de escolta especial, agradeciéndole la organización de una exhibición de motocicletas para el 7º cumpleaños del príncipe Guillermo. La gratitud de Diana era evidente al escribir. Fue muy amable de su parte y de su equipo venir hoy para el cumpleaños de Guillermo. No puedo expresar la alegría que el programa les trajo a todos esos niños y sus mamás, pero lo que hizo esta carta aún más especial fue que no solo estaba firmada por Diana. Junto a su nombre estaban los pequeños y entusiastas garabatos de William y Harry. Fue un vistazo excepcional a un momento familiar sencillo y feliz, alejado del constante escrutinio mediático. Para quienes siguieron la vida de Diana, estas cartas eran más que simples reliquias sentimentales. Reavivaron el debate sobre su compleja relación con la familia real y su inquebrantable determinación por criar a sus hijos de forma diferente. A diferencia de las generaciones anteriores, donde los hijos de la realeza solían criarse en una estricta formalidad y con escasa participación directa de sus padres, Diana rompió el molde. Quería que William y Harry tuvieran una infancia auténtica, llena de experiencias propias de los niños comunes.
Según su antiguo guardaespaldas real, Ken Wolf, Diana se esforzó deliberadamente por mostrarles el mundo más allá de las puertas del palacio. Los llevaba a parques de atracciones, les permitía comer en restaurantes de comida rápida e incluso viajaba con ellos en autobuses públicos. No como un truco publicitario, sino porque realmente quería que comprendieran la vida fuera de la realeza. Pero fue la princesa Diana la madre que se aseguró de que sus hijos nunca perdieran el contacto con el mundo real. Analicémoslo más de cerca. La princesa Diana no era solo una figura de la realeza, era una madre devota que deseaba que sus hijos, William y Harry, crecieran con experiencias más allá de los muros del palacio. Creía que, a pesar de su estatus real, debían saber cómo era la vida de los niños comunes. Diana se aseguró de llevarlos de paseo donde pudieran interactuar con personas de todos los ámbitos, asegurándose de que no crecieran en una burbuja de privilegios. Al mismo tiempo, los protegía con fervor, entendiendo la incesante presión de los medios. Trabajó con funcionarios del palacio para organizar sesiones fotográficas oficiales, permitiendo al público ver momentos clave en la vida de sus hijos, como su primer día de colegio o las vacaciones familiares. Pero a cambio, pidió privacidad, esforzándose por protegerlos del escrutinio constante que conlleva ser miembro de la realeza. Fue un delicado equilibrio, dar a la prensa el acceso justo para satisfacer la curiosidad pública y, al mismo tiempo, preservar el derecho de su hijo a la infancia. Andrew Morton, en su libro Diana, su verdadera historia, reveló lo mucho que luchó contra la intrusión de los medios. Había vivido bajo su cruel mirada y sabía lo que podía pasar, especialmente en un niño. Sus cartas sobre William no eran simples actualizaciones casuales, sino vislumbres sinceras del amor de una madre, un testimonio de su dedicación por prepararlo para la vida que le esperaba y, al mismo tiempo, protegerlo de las duras realidades. Para cuando estas cartas reaparecieron en una subasta en 2004, William ya no era un niño. Era un joven universitario que continuaba con las enseñanzas que su madre le había inculcado. Las cartas, llenas de orgullo y sabiduría maternal, proporcionaron una comprensión más profunda de su carácter, mostrando cómo la influencia de Diana lo moldeó. Llegaron en un momento en que el mundo aún lloraba su pérdida, apenas 7 años después de su trágica muerte. La monarquía aún se estaba adaptando a los cambios que ella había impulsado, y la creciente presencia de Guillermo en el ojo público hizo que muchos lo vieran como el heredero emocional de Diana. Pero estas cartas eran más que simples objetos históricos, eran un conmovedor recordatorio de lo que se había perdido. Diana nunca vio a sus hijos crecer hasta la edad adulta, nunca pudo verlos formar sus propias familias ni defender causas de las que se habría sentido orgullosa. Sin embargo, a través de estas notas manuscritas, su voz perduró, no en discursos cuidadosamente elaborados ni apariciones formales, sino en sus propias palabras, llenas de calidez y sinceridad. Lo que comenzó como una subasta se convirtió en algo mucho más significativo. Las cartas redescubiertas permitieron que la gente sintiera de nuevo la presencia de Diana. Revelaron su profundo amor por William. El legado de Diana como madre no se limitó a cartas o fotografías, sino a las decisiones que tomó a diario. Algunas fueron audaces, otras fueron actos discretos de desafío a las tradiciones reales. Pero en el fondo de todo esto había una simple verdad. Antes de que William y Harry se convirtieran en figuras globales, eran solo 2 niños pequeños con una madre extraordinaria. Diana comprendió que su privilegio conllevaba una enorme presión, y desde el principio estuvo decidida a darles algo más que simples títulos. Reflejó la crianza de sus hijos, carácter, compasión y una conexión con el mundo exterior. Descubrámoslo, el estilo de crianza de Diana. El 21 de junio de 1982, la princesa Diana se convirtió en madre por primera vez al dar a luz al príncipe Guillermo. Con tan solo 20 años, su transición a la maternidad fue inmediata y profundamente transformadora. No fue solo un rol que aceptó, sino una misión que abrazó con todo su corazón. A diferencia de las madres reales anteriores, que solían seguir tradiciones estrictas, Diana eligió hacer las cosas de manera diferente. No quería ser una figura distante en la vida de sus hijos. Quería estar presente de todas las maneras posibles. Rompió las normas reales al amamantar a William, una decisión casi inaudita en la familia real durante generaciones. Incluso eligió su nombre ella misma en lugar de dejar que el palacio lo decidiera. Más importante aún,
Se opuso a la idea de que las niñeras reales debían encargarse de la mayor parte de la crianza. Diana estaba decidida a ser una madre práctica, no solo una figura decorativa. Su devoción se hizo aún más evidente cuando, pocas semanas después del nacimiento de William, el príncipe Carlos tuvo que viajar a Australia. Tradicionalmente, los hijos de la realeza se quedaban al cuidado del personal, pero Diana se negó a dejar a su hijo recién nacido. Llevó consigo a William, enviando un mensaje claro: ningún deber real era más importante que estar ahí para su hijo. A medida que William crecía, Diana siguió desafiando las expectativas. En lugar de contratar tutores privados para que le enseñaran dentro del palacio, como se había hecho con los hijos de la realeza anteriores, lo matriculó en una guardería cerca del Palacio de Kensington. Padres y testigos se asombraban a menudo al ver a una princesa llevar y recoger personalmente a su hijo, algo casi inaudito en la historia real. Este no fue solo un pequeño acto de independencia, fue una revolución silenciosa en la crianza de los hijos de la realeza. Pero los esfuerzos de Diana por darles a sus hijos una vida normal no terminaron ahí. Se aseguró de que William y su hermano menor, Harry, experimentaran el mundo más allá de los muros del palacio. Su infancia no se limitó a grandes banquetes y compromisos reales. Estuvo llena de momentos cotidianos que cualquier niño atesoraría. Los llevó a McDonald's, no porque le gustara especialmente la comida rápida, sino porque quería que experimentaran lo que hacían los niños normales. Los llevó al metro de Londres, los dejó disfrutar de parques temáticos y los rodeó de gente que no les hacía reverencias ni se dirigía a ellos con formalidad. No eran simples salidas informales. Eran lecciones cuidadosamente planificadas. Diana quería que sus hijos vieran la vida desde todas las perspectivas, que comprendieran el mundo fuera de su círculo real. Según su exoficial de protección, Ken Wolf, organizaba meticulosamente estos viajes, eligiendo los momentos más tranquilos y minimizando la seguridad. A veces incluso usaba disfraces sutiles para pasar desapercibida entre el público. No solo les estaba dando una infancia, les estaba enseñando empatía, una lección que los moldearía por años. Su deseo de inculcar compasión se hizo aún más evidente cuando presentó a sus hijos su labor benéfica. En un momento particularmente impactante, llevó a William a visitar Centrepoint, una organización benéfica dedicada a ayudar a jóvenes sin hogar en Londres. Allí, conoció a niños y adolescentes que habían crecido sin familia, sin educación y sin un hogar al que llamar hogar. Para Diana, no se trataba solo de exponer a William a las dificultades de otros. Se trataba de asegurarse de que comprendiera la responsabilidad que conllevaba su posición privilegiada, a través de su amor, su desafío a las tradiciones obsoletas y su compromiso inquebrantable con sus hijos. Diana no solo cambió la forma en que se educaba a la realeza, sino que la redefinió por completo. ¿Qué tan cerca estaba Diana de sus hijos? Averigüémoslo. El vínculo inquebrantable entre Diana, William y Harry. A principios de la década de 1990, el matrimonio de Diana con el príncipe Carlos se desmoronaba, y el mundo observaba cómo su relación se desmoronaba. Pero en medio del caos de la vida real, la incesante especulación mediática, la angustia personal y la política palaciega, Diana encontró su lugar estable en un solo lugar: sus hijos, William y Harry. Más que nunca, dedicó toda su energía a su crianza, decidida a protegerlos de la turbulencia que la rodeaba. Diana tomó decisiones de crianza deliberadas que formarían a sus hijos en los años venideros. Seleccionó cuidadosamente escuelas que priorizaban tanto la privacidad como el bienestar emocional, eligiendo Wetherby School y Lord Grove, conocidas por sus ambientes acogedores. Pero no se limitó a despedirlos y esperar lo mejor. Trabajó en estrecha colaboración con el personal de la escuela para garantizar que, al menos dentro del aula, William y Harry pudieran experimentar una sensación de normalidad. Cuando Carlos y Diana se separaron oficialmente en 1992, comenzó el desafío de la crianza compartida bajo la incesante mirada pública. Aún así, Diana siguió estando muy involucrada en la vida diaria de sus hijos. Asistía a los eventos escolares, los animaba en los días deportivos y escribía personalmente notas de agradecimiento al personal. Pequeños gestos que decían mucho de su inquebrantable dedicación. Muchas de esas notas manuscritas han resurgido en subastas, sirviendo como recordatorios tangibles de una madre que nunca permitió que los deberes reales eclipsaran su rol como madre. En 1995, cuando Diana se sentó para su ahora infame entrevista con el periodista Martin Bashir, vista por más de 22 millones de personas,
El mundo vio las innegables grietas en la fachada real. Pero incluso en ese momento, la prioridad de Diana seguía siendo clara: sus hijos. Habló abiertamente sobre su deseo de criarlos con bondad, amor y resiliencia, priorizando la inteligencia emocional por encima del protocolo real. Fue un momento excepcional y conmovedor. Una princesa que anteponía la humanidad a la tradición. Poco después de la entrevista, la reina Isabel II instó a Diana a finalizar su divorcio, señal de que la familia real había llegado a su punto de quiebre. Según su antiguo mayordomo, Paul Burrell, Diana estaba devastada. Se dice que sintió como si la estuvieran expulsando, como si su voz no fuera escuchada. Sin embargo, incluso cuando los muros del palacio se cerraban sobre ella, encontró consuelo en sus hijos. Guillermo y Harry se convirtieron en su ancla, la fuerza inquebrantable que la mantuvo firme durante la tormenta. Tras formalizarse su divorcio el 28 de agosto de 1996, Diana perdió su título de Su Alteza Real, una formalidad que la hirió profundamente. No por razones políticas, sino por algo mucho más personal. Sin el título, el protocolo real dictaba que algún día tendría que hacer una reverencia a sus propios hijos. Cuando le confesó esto a William, su respuesta fue simple y profunda. Según se dice, el joven de 14 años la tranquilizó diciéndole: «No te preocupes, mame, te lo devolveré algún día, cuando sea rey». Aunque William nunca ha confirmado la historia, esta refleja el profundo respeto y amor mutuos que existe entre ellos. Tras cumplir con sus deberes reales, Diana centró su energía en las causas que más le importaban: la falta de vivienda, la concienciación sobre el VIH y la lucha para prohibir las minas terrestres. Ya no representaba a la monarquía, sino que ahora representaba sus propios valores. Incluso al alejarse del foco de atención, nunca dejó de escribir emotivas notas a amigos, personal y simpatizantes. Y en casi todas sus cartas, un tema se mantuvo constante: sus hijos. Escribió sobre la bondad de William, la energía inagotable de Harry y sus esperanzas para su futuro. Le preocupaba la presión que enfrentarían, con la esperanza de que crecieran con integridad e independencia. Diana había llegado a aceptar que no podía controlar el futuro, pero sí podía moldearlo. Con su amor, sus decisiones y sus palabras, les dejó a sus hijos algo que la institución jamás podría darles por completo: empatía, valentía y la fuerza para ser sus propios hijos. Su crianza no se basaba en el deber real ni en la tradición. Se trataba de estar presente, escuchar y amar con autenticidad e inquebrantablemente. Los arropaba por la noche, les escribía cartas y les decía la verdad, incluso cuando era difícil. La separación de Diana y Carlos. En 1992, se anunció oficialmente la separación de la princesa Diana y el príncipe Carlos, lo que marcó un punto de inflexión en la vida de Diana. A partir de ese momento, el ambiente en el Palacio de Kensington cambió drásticamente. Aunque ya no compartía hogar con Carlos, sus responsabilidades como madre de Guillermo y Harry siguieron siendo su máxima prioridad. En todo caso, se dedicó aún más a brindarles apoyo emocional. En aquel entonces, William tenía solo 10 años y Harry solo 8, lo que aumentaba aún más su necesidad de estabilidad. Diana se hizo cargo de su vida diaria, participando activamente en sus estudios, rutinas y planes de fin de semana. Mientras el público observaba el desenlace del matrimonio real, Diana comenzó a hablar abiertamente sobre sus dificultades personales. Uno de los momentos más impactantes se produjo el 29 de junio de 1994, cuando Carlos admitió en televisión nacional su infidelidad. Menos de un año después, el 20 de noviembre de 1995, Diana respondió a su manera en una explosiva entrevista en BBC Panorama. En la transmisión de 38 minutos, habló abiertamente sobre los desafíos de la vida en la realeza, sus problemas de salud mental y su profunda soledad. Pero lo que más impactó al público fue su sincera conversación sobre sus hijos. Expresó su deseo de que William y Harry crecieran no solo con una formación real formal, sino con inteligencia emocional. Quería que comprendieran verdaderamente las emociones y la vida de la gente común. Sus palabras resonaron profundamente y llegaron a más de 22 millones de espectadores solo en el Reino Unido. Las sinceras revelaciones de Diana tuvieron consecuencias trascendentales. Dentro de la familia real, la respuesta fue rápida y contundente. La reina Isabel II, tras consultar con asesores clave, como el arzobispo de Canterbury y el primer ministro, envió cartas a Diana y Carlos,
instándolos a formalizar el divorcio. Según fuentes cercanas a la realeza, como las biógrafas Tina Brown y Sally Biddle Smith, Diana quedó devastada por esta decisión. Su antiguo mayordomo, Paul Burrell, reveló posteriormente que ella esperaba más tiempo y espacio, no una separación total de la vida real, pero el proceso avanzó. Y tras meses de negociaciones sobre finanzas, propiedades y custodia, el divorcio se formalizó el 28 de agosto de 1996. Con el divorcio, la situación de Diana cambió significativamente. Conservó el título de princesa de Gales, pero perdió el estilo formal de su Alteza Real. Esto significaba que, técnicamente, ahora tendría que hacer una reverencia a su exmarido, a sus hijos y a otros miembros de la realeza. Aunque esto pudiera parecer una simple formalidad, fue profundamente simbólico para Diana. Sintió que era un rechazo definitivo, una puerta cerrada para siempre. Paul Burrell relató un momento particularmente emotivo en el que Diana se confesó con su hijo mayor, William, el príncipe de 14 años. Al ver la angustia de su madre, supuestamente la consoló diciéndole: «No te preocupes, mami. Te lo devolveré algún día, cuando sea rey». Aunque este intercambio nunca ha sido confirmado oficialmente por el palacio, sigue siendo uno de los ejemplos más conmovedores del estrecho vínculo entre Diana y Guillermo. Tras dejar sus deberes reales, Diana abrazó una nueva etapa en su vida, definida más por sus valores personales que por el protocolo real. Se apartó de más de 100 patrocinios y optó por centrarse en unas pocas causas que realmente le importaban. Entre ellas se encontraban Century Point, el Hospital Great Ormond Street, el Hospital Royal Marsden, el National AIDS Trust y la misión contra la lepra. Aunque ya no era miembro activo de la realeza, su dedicación a las labores humanitarias no hizo más que fortalecerse. A pesar de estar alejada de la realeza, la máxima prioridad de Diana seguían siendo sus 2 hijos. Organizaba su vida en torno a sus horarios escolares, asistía a las reuniones de padres y maestros y se involucraba activamente en su crianza. El personal escolar y amigos cercanos la describían como una madre comprometida y cariñosa, siempre disponible. Sin embargo, este periodo de su vida también estuvo marcado por una creciente sensación de aislamiento. Sin la seguridad real ni el apoyo formal que antaño tuvo, a menudo se sentía vulnerable y expuesta. En cartas y notas personales, algunas reveladas posteriormente por Paul Burrell, Diana expresó su temor por su seguridad. En una carta escalofriante, fechada en octubre de 1995, «Esta etapa de mi vida es la más peligrosa. Mi esposo planea un accidente con mi auto, una falla en los frenos y una lesión grave en la cabeza». Aunque se ha verificado la autenticidad de la carta, su contenido sigue siendo muy controvertido. Independientemente de si sus temores eran justificados o no, pintaban la imagen de una mujer que se sentía constantemente vigilada y profundamente inquieta. Sin embargo, a pesar de estas presiones, Diana nunca flaqueó en su compromiso de marcar la diferencia. En enero de 1997, viajó a Angola con la Cruz Roja Internacional para la campaña contra las minas terrestres. Las imágenes de ella caminando por un campo minado recién despejado, ataviada con equipo de protección, se convirtieron en algunas de las fotografías más impactantes e imperecederas de su vida posterior. Fueron un testimonio de su valentía y su convicción de usar su plataforma para visibilizar los problemas globales. Durante sus últimos meses, Diana se centró en preparar a William y Harry para el futuro. Quería que entendieran el liderazgo no como una cuestión de poder, sino como una oportunidad para servir a los demás. Amigos cercanos y asesores han contado cómo inculcó en William un sentido del deber arraigado en la compasión. Al hablar de su labor humanitaria, solía decirle: «Usa tu posición para ayudar a quienes no tienen voz». Trágicamente, ese futuro nunca se hizo realidad. El 31 de agosto de 1997, la vida de Diana se truncó en tan solo 15 años, y Harry, con tan solo 12, caminó detrás de su ataúd, con el rostro desolado por el dolor. Sin embargo, incluso en su ausencia, la influencia de Diana en sus hijos permaneció inconfundible. ¿Qué opinas de la impactante revelación de la carta de la princesa Diana a su hijo, el príncipe Guillermo? Comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte.